Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Si la iglesia lo tiene ahí, diga amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 10. Y en reverencia a Dios se pone sobre sus pies. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Y a todo aquel que esté escuchando, escuche lo que Dios dice a través de su palabra. Dice, Dios es luz. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que tome el control hoy en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa tarde aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, dándote honra, Señor, la alabanza, el honor, el poder, la adoración, la exaltación. El reino es tuyo porque tú eres digno, así lo dice tu palabra. Y hoy, Señor, en esta tarde te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo, tomando el control, Señor, de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y hoy creo, Señor, mientras que yo hago, Señor, la gran comisión, mientras yo cumplo con la gran comisión, tú vas a empezar a hacer lo tuyo, Señor. Gloria al Señor. Vas a empezar a convencer los corazones, vas a empezar a redarguir, vas a empezar, Señor, en el nombre de Jesús, a alcanzar vidas, a romper cadenas hoy en esta tarde. Gloria al Señor. En el nombre poderoso de Jesús atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a toda hueste espiritual de la maldad que está operando en estos alrededores, en estos lugares. Hoy quedan atados, reprendidos y echados fuera en el nombre de Jesús a lugares áridos y secos, allá donde pertenecen, Señor. Y en esta tarde declaramos tu presencia en este lugar, declaramos que tu reino se establece, declaramos aires limpios, Señor, declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos bendición, Padre, sobre esta colonia, en el nombre de Jesús. Y todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, declaramos, Señor, que no prevalece, Señor. Añade, Señor, bendición a tu palabra hoy en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios que acabamos de leer a través de Juan, en el capítulo 1, del verso 5 en adelante, la Biblia nos enseña que Dios es luz. Dios es luz, dice la palabra. Pero hablando terrenalmente sobre esta tierra, en esta tierra, la luz de esta tierra, o más bien la luz que usa el ser humano diariamente, es un recurso que Dios creó para el ser humano. La luz es un recurso que el ser humano día con día necesita. Porque necesitas luz para ver en medio de la oscuridad, tú necesitas luz para prender tu mini split, tú necesitas luz para alusar tu casa. Gloria al Señor. Y la luz es un recurso indispensable para el ser humano. Y necesitamos luz para ver en medio de la oscuridad. Porque cuando la tarde cae, cuando la noche cae y el sol se oculta, llega la oscuridad, llega las tinieblas. Y para poder ver en medio de la oscuridad, las luces de este parque, las luces que pusieron en este lugar, tienen que ser prendidas para poder ver. Y fíjese lo que es la luz. La palabra luz viene del latín, que es lux. La luz es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. O sea que a toda costa necesitamos luz para poder ver en medio de la oscuridad. Pero la palabra a mí me enseña que Dios es luz. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecen contra la luz.
O sea que cuando hay oscuridad y cuando llega la luz a un lugar, vamos a decirlo, vamos a poner un ejemplo en este lugar. Cuando este lugar cae la noche y todo se pone oscuro y son prendidas estas luces, la oscuridad, las tinieblas no prevalecen. La oscuridad tiene que retroceder. Y la palabra dice que Dios es luz. Y cuando Dios llega a la vida del ser humano, las tinieblas tienen que retroceder, las tinieblas tienen que huir, la oscuridad tiene que retroceder. Y hoy en esta tarde ha venido la luz, la verdadera luz que alumbra a todo hombre, dice la palabra. Ha venido a este lugar, la Shoya, a este parque, porque a Dios así le ha placido. Y hoy en el nombre de Jesús yo creo que las tinieblas están retrocediendo, que el pecado está retrocediendo, que la maldad está retrocediendo, porque donde llega la luz, las tinieblas no prevalecen, dice la palabra. Y hoy en esta noche, aquí está la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Y la luz de Jesús representa la pureza, lo santo, lo justo y todo lo bueno de Dios. Y la palabra en el capítulo 1 de Juan, dice la palabra que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Porque donde hay luz no hay tinieblas. Porque las tinieblas y la luz no se llevan. Son dos recursos que son contrarios. Donde no hay luz hay tinieblas, y donde no hay tinieblas, y donde llega la luz, las tinieblas no prevalecen, dice la palabra. Pero este capítulo en el libro de Juan nos habla de la luz, pero también nos habla de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir las tinieblas, hermano? Tiniebla es oscuridad, simboliza corrupción, pecado, inmoralidad, maldad, muerte y ausencia de Dios. O sea que terrenalmente el ser humano ocupa luz para poder ver el medio de la oscuridad. Y sin luz hay oscuridad. Pero la palabra de Dios dice y nos enseña que cuando el ser humano, cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, el ser humano vive en tinieblas, vive en oscuridad, vive en pecado, vive en maldad, vive en muerte, vive alejado de Dios. O sea que el ser humano sin Dios está viviendo en tinieblas, está viviendo en oscuridad. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. O sea que las tinieblas pueden ser grandes, el pecado puede ser grande, la maldad puede ser grande, pero la sangre de Cristo va por encima del pecado. La luz va por encima de las tinieblas. Gloria a Jesús. Y necesitamos, el ser humano, yo necesito la luz en mi vida, porque las tinieblas te conducen a la muerte. Pero la palabra dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que en la luz, Dios es luz, y en la luz hay vida, pero en las tinieblas hay muerte. Gloria al Señor. Y necesitamos, todos necesitamos de esa luz, todos necesitamos de Jesús, de aquella luz que alumbra a todo hombre, dice la palabra de Dios. A todo hombre alumbra esta luz, y esa luz se llama Jesús de Nazaret. Amén. Esa luz se llama Jesús de Nazaret. Porque hoy en esta tarde es a quien venimos a presentar, a Jesús, a la luz de este mundo. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 2, el profeta Isaías, en el verso número 2, este profeta estaba profetizando 800 años antes de la llegada de Cristo. Y él profetizó y dijo en su palabra que el pueblo que vivía en tinieblas, que estaba asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea que el profeta Isaías estaba anunciando la llegada de la luz verdadera, estaba anunciando la venida de Jesús. Dice la palabra que Dios había escogido a un pueblo solamente, al pueblo de Israel, para salvarlo.
Pero lamentablemente este pueblo que Dios había escogido, no había salvación para ti, para mí, no había salvación para nadie, solamente para el pueblo escogido de Dios. Pero este pueblo era duro de ser, dice la palabra, y se rebeló contra Dios, y pecó contra Dios, y se iba tras dioses ajenos. Y ese fue el motivo por el cual este pueblo vivía en tinieblas, vivía en oscuridad, vivía en pecado, vivía en maldad, vivía alejado del Dios que lo había escogido. Y por causa de la rebelión de este pueblo escogido, la palabra dice que a lo suyo vino. Jesús vino a su pueblo, al pueblo escogido, pero los suyos no le recibieron. Pero la palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahí es donde el ser humano, toda la humanidad, entra en la salvación de Dios, entra en el plan de Dios. Y dice que este pueblo se había corrompido delante de Dios. Estaba en pecado, estaba viviendo en oscuridad. Estaba viviendo en ausencia de Dios, se había alejado de su Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, le dio una palabra al profeta Isaías y le dijo que aquel pueblo que andaba en tinieblas, que aquel pueblo que se había rebelado en contra de él, aquel pueblo que se había alejado de él, llegaría un tiempo en donde vería la luz, en donde vería la verdadera luz. Y aquellos que moraban en sombra de muerte, luz les iba a resplandecer. El pueblo de Dios que Dios escogió nunca entendió, siempre se rebeló y Dios los perdonaba y una otra vez, porque Dios al cual nosotros predicamos es un Dios misericordioso. Pero llegó un momento en donde Dios dejó de hablarle a su pueblo por 400 años. 400 años el pueblo vivía en tinieblas y todavía no escuchaba la voz de Dios. Vivía alejado de Dios y no escuchaba la voz de Dios. 400 años duró aquel pueblo, sin que nadie le predicara, sin ningún profeta. Pero dice la palabra en el libro de Juan, el apóstol Juan, dice la palabra que hubo un hombre, después que Isaías profetizó que la luz vendría, que luz les iba a resplandecer al pueblo. Juan dice que hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Era un hombre enviado de Dios. Él vino a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que fue enviado a dar testimonio de la luz. Fue enviado por delante para que diera y se cumpliera la profecía del profeta Isaías, cuando dijo que el pueblo que vivía en tinieblas, luz les iba a resplandecer. Entonces, dice la palabra que la luz vino a este mundo, que Jesús vino a este mundo, pero los hombres lamentablemente amaron más las tinieblas que la luz. Así dice la palabra en Juan 3, del 16 en adelante. La luz vino, Jesús vino a este mundo, pero el ser humano lo desechó, pero el ser humano lo despreció. Y hasta el día de hoy la luz sigue llegando, la luz del Evangelio sigue resplandeciendo en cada rincón del mundo, y la gente sigue rechazando la luz, sigue rechazando a Jesús. Porque la gente hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. A las tinieblas llama luz y a la luz llama oscuridad, y a lo dulce lo llama amargo y a lo amargo le llama dulce. O sea que el ser humano está, o el mundo entero está volteado de cabeza, porque a lo malo le aplaudimos. Porque usted puede escuchar por aquí, puede escuchar la banda, puede escuchar reggaetón, puede escuchar corridos por allá, y el ser humano no dice nada y todavía lo aplaude. Y muchas veces, lamentablemente, cuando llega la palabra, cuando llega la luz, muchas veces la renegamos, muchas veces la criticamos, muchas veces la juzgamos, muchas veces la rechazamos. Por
eso dice la palabra que en aquellos tiempos, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue entregado, estaban a punto de crucificarle. Dice que estos hombres que llevaban a Jesús preso lo presentaron delante de los reyes, delante de los gobernadores de aquellos tiempos. Pero aquellos hombres, aquellos gobernadores no hallaban mal en Jesús. Pero la gente decía, crucifíquenlo. La gente decía, crucifíquenlo. Pero los gobernadores no hallaban razón, no hallaban motivo por cual tenían que crucificar a Jesús. Y dice que en aquellos tiempos, en aquellas fiestas, se acostumbraba al pueblo, era por costumbre, en esas épocas, en esas fiestas, soltar a un ladrón, soltar a alguien que estaba preso. Entonces, como los gobernadores no encontraron motivo para crucificar a Jesús, y el pueblo decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dice que el gobernador de aquellos tiempos les dio a elegir que si a quién querían que soltaran, a Barrabás o a Jesús. Y Barrabás era un hombre asesino. Barrabás era un hombre que estaba preso, que era un violador, que mataba. Y el pueblo de aquel tiempo prefirió a Barrabás. Y dijeron, crucifiquen a Jesús. Jesús, cuando anduvo sobre esta tierra, Él no le hizo mal a nadie. Cuando Él anduvo sobre la tierra, Él sanó a los enfermos, Él libertó a los endemoniados. Él le dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, oír a los sordos. Y aún así la gente decía, crucifíquenlo. Aún así la gente lo rechazó, aún su pueblo escogido lo crucificó y lo mató. Pero la palabra dice que Él resucitó al tercer día. Amén. Gloria al Señor. Estamos viviendo en un tiempo en donde la gente, hasta el día de hoy, sigue rechazando la luz, sigue rechazando a Jesús y prefieren las tinieblas, prefieren caminar en oscuridad. Gloria al Señor. Pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué acontece todo esto? La palabra nos enseña también en 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. O sea, el enemigo, Satanás, el diablo, ha venido a este mundo con un motivo, con una intención, y lo ha logrado hasta el día de hoy, y es de poner un velo en el ser humano, es cegar al ser humano para que la luz no resplandezca en su vida, para que el ser humano no pueda ver la luz. Pero la palabra también dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. El enemigo se encarga de cegar a la gente, de poner un velo, pero Jesús, Él se encarga de quitarlo. Y hoy en esta tarde, la luz, Jesús quiere quitarte el velo. Él quiere que tú veas, Él quiere que tu ceguera espiritual sea quitada. Gloria al Señor. Porque el ser humano sin Dios vive en tinieblas. O sea que el ser humano sin Dios vive sin ver, vive sin esperanza, vive sin sentido en la vida, vive sin rumbo, vive sin plan, vive sin propósito. Y no hay nada más feo que vivir sin plan, sin vivir sin propósito, sin saber a dónde vamos. Es vivir en oscuridad, es vivir alejado de Dios. Pero la palabra dice que en la luz hay vida y vida eterna. Amén. Las tinieblas te ofrecen pecado, ausencia de Dios, pero la luz te ofrece paz, esperanza. La luz te ofrece salvación y vida eterna. Y todos necesitamos de Jesús. Necesitamos de esa luz que nos alumbre el camino, para que podamos ver en qué dirección vamos, para poder ver en el lugar que Dios ha marcado para todos y cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósito, y para todos tiene un plan, para todos tiene un propósito, pero muchas veces no lo vemos porque la luz no está ahí, porque vivimos ausentes de Dios, porque vivimos alejados de Dios y no podemos ver el medio de la oscuridad. Pero la palabra dice que Jesús es la luz, que Él puede alumbrar tu camino, Él te puede dar la dirección a donde puedas ir, que es la vida.
Gloria al Señor. Voy a terminar con esto. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, Jesús les dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, el que sigue a Jesús, no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá una vida plena, vida eterna, es lo que ofrece el Señor. Y hoy en esta noche, yo te invito a que te acerques a la luz, que tú recibas la luz de Jesús, para que Él te pueda alumbrar el camino, para que esa luz pueda ser la guía en tu camino, en tu caminar. Porque ausente de Dios no vamos a poder hacer nada. Necesitamos a Dios en nuestro hogar, necesitamos a Dios en nuestro matrimonio, necesitamos a Dios en nuestros hogares, necesitamos a Dios, porque separados de Dios no vamos a poder hacer nada, dice su palabra. Y hoy yo te invito, mañana no sabemos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Puede ser que hoy sea el último mensaje que escuches. Tal vez pueda ser el último mensaje que compartas. No sabemos, hoy estamos aquí. No pierdas la oportunidad hoy en esta tarde de acercarte a la luz. Porque no sabemos el día en que Dios va a pedir nuestra alma. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde rayos va a parar nuestra alma? Si no tenemos la luz en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahí donde te encuentres, tú que escuchaste esta palabra, que Dios es luz. Dice la palabra que no importa cuán grande sea tu pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonarlo. Aquel pueblo, el pueblo de Israel que vivía en tinieblas, que vivía en oscuridad, que vivía ausente de Dios, que vivía sin la luz. El profeta Isaías le hace un llamado al pueblo que vivía en oscuridad. Y hoy Dios nos hace el llamado a nosotros. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 19, el profeta, Dios hablando a través del profeta Isaías y haciendo un llamado al ser humano, al hombre, y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor Jesús. Venid luego, dice el Señor. Venid luego a la luz para que te alumbre Cristo. Gloria al Señor. Y hoy esta tarde, tú que escuchaste esta palabra, si tú quieres recibir la luz, si tú quieres que Jesús sea tu guía, que alumbre tu camino, que guíe el propósito que Dios tiene para tu vida, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y hoy en esta tarde, si tú estás pasando por una situación difícil, yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios conoce tu corazón. Dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra que cuando Jesús llegaba a un lugar, cuando la luz llegaba a un lugar, algo sucedía. Cuando la luz llegue a tu vida, las tinieblas van a retroceder, los problemas van a tener solución. Así que hoy en esta tarde yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón donde te encuentres. Cierra tus ojos si quieres hoy en esta tarde. No importa si no te quieres acercar a este lugar, ahí donde estás, ábrele tu corazón a Dios. ¿Sabes qué? Yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo siempre testifico esto. Y el día que yo acepté a Cristo en mi corazón, yo también lo acepté. Yo lo acepté dentro de un penal en donde se ponían a predicar unos varones de Dios. Yo me sentaba a lo último, en lo oscuro allá, porque temía por el que dirán, el que van a decir mis amigos de mí. Pero allá donde me encontraba en las tinieblas, en lo oscuro, hasta allá llegó la luz. Y ahí donde te encuentres, ahí va a llegar la luz, ahí va a llegar Cristo, ahí va a llegar Cristo y te va a tocar hoy en esta tarde. Solamente tienes que abrirle tu corazón, porque Él está a la puerta y llama, dice la palabra, y toca la puerta de tu corazón. Él te hace el llamado y tú tienes la decisión, el libre albedrío de abrirle las puertas de tu corazón. Y hoy en esta tarde, ahí donde te encuentres, dile,
Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Perdona mis pecados y hoy en esta tarde yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Borra mi nombre, dile, del libro de la muerte. Y dile, gracias por tu amor, gracias por tu luz, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación y gracias por la nueva vida que me das. Y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame el poder para rechazar todo lo malo y caminar en tu voluntad. Hoy yo te pido que tú seas mi luz y que tú seas mi guía. Amén. Gloria al Señor.